Bueno, acá volvimos. No sé qué lío hice y corté la reunión de nuevo. Ahora ya soy anfitrión. Bien. Bueno, nada. Parece que estamos como al inicio de los Zoom, ¿no? Haciendo los líos. Se ve que nos desacostumbramos, o por lo menos me desacostumbré yo. Este, pero bueno, gracias por el aguante y, y por estar, y por estar ahí. Mientras el gato veo que va a hacer lío, ¿no? En cualquier momento me tira algo, pero bueno. Esas son las cosas también que recuperamos de la época de los Zoom. Sí, chicos, les cuento, bueno, ya, bueno, primero de nuevo, disculpas porque no me había llegado el link y pensé que por algún motivo con esto de los cambios que está haciendo y las noticias que hubo hoy todo el día sobre la facultad, pensé que por ahí no se hacía. Y encima después tuve problemas para conectarme. Así que nada, no vamos a hacer la clase ahora porque no vamos a tener tiempo, si les parece. Lo que podemos hacer, ustedes ya perdieron mucho tiempo, digamos, por esto. Por ahí lo que podemos hacer sí es pensar, ahora que tenemos la posibilidad de la semana que viene hacerla también por Zoom, qué día la podríamos hacer, que a ustedes no les complique. Eh, no sé si les parece. Bueno, el jueves obviamente que puede ser, el jueves es un día que tenemos programado. El viernes y el miércoles ya lo tienen comprometido con el doctor Cerillo y con el doctor Jiménez. ¿Les parece que reprogramemos para el lunes o martes? No sé cómo están de otras cursadas. Sí, para mí estaría bien el lunes. No sé si qué va a decir lunes. Jiménez, porque Jiménez viene tomando los lunes también. Pero si no va Jiménez, estaría bien el lunes en el horario de la cursada. Bien, A mí, perfecto. a mí, ¿no? No sé qué opinan el resto de los compañeros. Y el Sí, lunes no hay teníamos problema. con Soraya, no hay problema, ¿no? Bueno, bárbaro. Yo creo que igual vamos a llegar bien con los días que tenemos para los temas, así que no hay problema. Si quieren les adelanto lo que vamos a empezar a ver, que es un tema, en realidad es un solo tema dividido en dos grandes bloques, que a mí me gusta mucho dar y me gusta mucho conversar, porque aparte siempre es de súper actualidad, que es la unidad 12, el sistema, lo que llamamos el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. ¿Sí? Es más, por ahí estaría bueno si ustedes ya van leyendo algo sobre el tema. Yo siempre recomiendo para esta parte, por ahí si lo tienen a mano, la lectura del módulo del doctor Blasic, porque está desarrollado casi punto por punto del programa, entonces es más fácil seguirlo, aunque en el libro del doctor Jiménez también hay un capítulo que se dedica sobre todo al sistema interamericano. Ahora les explico por qué hago esta división. El sistema de protección internacional de los derechos humanos ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio? Yo les decía que esta rama del derecho revolucionó de alguna manera esa mirada que teníamos sobre el rol del derecho en las sociedades y cómo se produce y los efectos que tiene. Bueno, la gran revolución tiene que ver con esta parte que vamos a ver nosotros, que es cómo ya la discusión sobre si un Estado incumple o no derechos hacia sus habitantes o hacia personas que, aunque no sean habitantes, estén bajo su jurisdicción,
ya no queda en el marco de las fronteras de esa nación, de ese Estado, ¿sí? Sino que por las obligaciones que los Estados han asumido en diferentes tratados internacionales, se expande a lo que llamamos, y esta es la clave de lo que vamos a estudiar en esta unidad, los sistemas de protección internacionales, ¿sí? En el mundo hay un sistema global, si queremos, un sistema universal, como le llamamos, para seguir la línea de la denominación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el sistema que está bajo el paraguas de la ONU, ¿sí? Por eso le decimos que es universal, porque la ONU engloba a casi el 98% de los estados-nación que componen hoy, digamos, como solía decir un político de otra época, el concierto internacional de las naciones, ¿no? Carlos se ríe porque sabe, me parece, a quién me estoy refiriendo, pero bueno, era una frase muy habitual en la década de los 80, de los 90, el concierto. Está un poco desafinado el concierto ese últimamente, pero bueno. No, entonces, lo que vamos a ver es eso, los sistemas regionales de protección. Tenemos, los sistemas de protección internacional. Tenemos uno que es el sistema ONU, que es el sistema universal, y después los diferentes países se han ido agrupando en sistemas regionales. El primero que nació fue el sistema, o mejor dicho, sí, está bien dicho, el sistema europeo de protección de derechos humanos. Fue el primer gran tratado internacional regional sobre derechos humanos. Es el tratado internacional, el Tratado Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? El otro gran sistema que hay es el americano, que es donde estamos nosotros incluidos y que es el que crea, el que se crea bajo, sobre todo, aunque no solo, sobre todo bajo el paraguas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Si bien el sistema americano nace antes, el sistema de protección americano nace antes que se firme la Convención Americana de Derechos Humanos, o que se proponga la firma de los países la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que luego de un tiempo comience a tener vigencia para los estados que adhirieron a ella, la Convención Americana de Derechos Humanos es el pilar fundamental, de alguna manera, del sistema regional americano de protección, que está bajo el paraguas de otra gran organización internacional, que es la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Está la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, y está la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Ese es el regional. Después hay otros sistemas regionales, como el africano, por ejemplo, ¿sí? África también se agrupa, los países pertenecientes al continente africano, la gran mayoría, se agrupan bajo un sistema de protección que es digamos, el Convenio Africano de Derechos Humanos, ¿no? Con diferentes matices cada uno de estos que les digo, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado el sistema universal, que tiene un funcionamiento, que tiene una normativa, y tenemos por otro lado el sistema regional. Bueno, nosotros vamos a ver los dos, ¿sí? Si quieren, a modo de spoiler, vamos adelantando para que focalicemos. El que más peso tiene en nuestro derecho interno, digo, no, los dos tienen peso, los dos, acá lo que vamos a estudiar nosotros es precisamente el impacto que estos sistemas internacionales tienen en el derecho interno de cada uno de los países, pero nosotros lo vamos a estudiar específicamente en el caso argentino, que es un caso especial porque
como siempre recordamos, nosotros, a partir de la Convención Constituyente de 1994, ¿qué hicimos con los tratados internacionales de derechos humanos? Quedaron agregados a la Constitución. Jerarquía constitucional. Ahí Con está. garantía. Ahí está. No está mal lo que decís, Mario, porque se entiende, pero ojo, no es que fueron agregados, sino que le dimos jerarquía constitucional. Es una diferencia terminológica, nada más, pero está bueno ya señalarlo. Entonces, para nosotros tiene una supremacía en nuestro orden interno muy importante esos tratados. Y si es un tratado como la Convención Americana de Derechos Humanos, que además reconoce que hay órganos supranacionales, es decir, órganos por arriba de los estados, que pueden dictar opiniones sobre cómo nuestro estado, en este caso, sobre cada uno de los estados del sistema, pero en el caso de Argentina, sobre cómo Argentina cumple o no cumple esos derechos humanos a los que se comprometió, entonces tiene un peso muy importante. Por ahí tiene un peso importante en Uruguay, o en Brasil, o en Bolivia, o en Paraguay, que también forman parte del sistema, pero no tienen tanta transmisión en su derecho interno porque no le dieron jerarquía constitucional a esos tratados. Nosotros sí. Entonces, nosotros tenemos ahí sobre todo porque además cómo está redactado el 75 inciso 22. Entonces, nos interesa mucho ver el sistema interamericano, porque es el que más nos impacta. ¿Saben? Por ahí esto lo saben ustedes, porque de hecho sé que saben, por ahí no sé si lo van a poder responder ahora, pero ¿por qué les parece que el sistema interamericano va a tener más impacto en nuestro sistema interno que el sistema de ONU, por ejemplo? Tiren cualquier ensayo, cualquier respuesta. Sí. ¿Por la Corte? Exacto, muy bien, porque el sistema interamericano tiene una corte de derechos humanos. El sistema ONU no. El sistema ONU tiene otros órganos, pero no una corte. Entonces, estas son las diferencias que vamos a ir viendo. Son súper interesantes. Les hago otro spoiler. Sí, otro spoiler, o si quieren otra guía para, si ustedes quieren ir a ver a ver los textos y después los discutimos en la clase. A mí me va a ayudar mucho eso, sobre todo si la hacemos por Zoom, la vamos a hacer seguramente más entretenida si ustedes por ahí van me echando preguntas y ver qué se entiende de los textos también, ¿no? Porque a veces a mí me pasa que yo pienso que se entiende algo que no se entiende tanto, o al revés, que algo que se entiende poco se entiende muy bien. Así que eso me va a ayudar. Pero bueno, vuelvo. Para ver el sistema de protección internacional de derechos humanos, tenemos que saber que siempre hay una normativa internacional, en general toma forma de tratado o convención. A los efectos prácticos es lo mismo, un tratado que una convención puede tener otro nombre, y tenemos que ver un poco cómo esos tratados obligan a cada uno de los estados, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de un sistema de protección, vamos a hablar de una norma base. Y esa norma puede tener derechos consagrados de diferente naturaleza. No de diferente naturaleza, de diferente, si quieren, características. Por ejemplo, le hago otro spoiler para que se entienda lo que digo ahora. La Convención Americana de Derechos Humanos en general consagra derechos de los que nosotros clasificamos como de primera generación. Esos derechos, en algunas ocasiones, pueden ser materia de una controversia en la Corte Interamericana.
Después lo vamos a explicar más en detalle, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque lo dice la propia convención. Entonces, por eso esa es la norma que nos guía, ¿no? Ahora, hay otros derechos que también son derechos humanos, que también tienen que ser efectivos, que también son interdependientes e indivisibles, como venimos estudiando, pero que no están reglados en la Convención Americana, que están en otros instrumentos, que por ahí esos instrumentos no contemplan que puedan ser abordados por la Corte Interamericana en un conflicto, en una controversia jurídica. Entonces, tenemos que tener presente que la norma es la que nos da, en ambos sistemas, ¿no? En el regional y en el de ONU, nos da la guía de en qué momento, en qué condiciones, en qué circunstancias y con qué efectos el sistema internacional protege derechos humanos que pueden ser violados por alguno de los estados parte. Siempre hablamos de, en estos casos, estados parte. Esto lo vamos a ver, o sea, esto ustedes lo van a estudiar, la parte que es propiamente de las reglas del derecho internacional, la van a estudiar específicamente en el internacional público, ¿sí? Que es muy interesante. Nosotros vamos a trabajar 2 o 3 conceptos muy puntuales, primero porque no somos especialistas. Lo bueno de hacer el Zoom también es que uno puede hacer esto. Entonces, si bien no somos especialistas, tenemos que tener algo de internacional público para no decirles, para no confundirlos en las nociones. Entonces, algunas cosas, algunas pequeñas nociones les vamos a dar, muy básicas, que ustedes puedan profundizar en Derecho Internacional Público para que veamos cómo funciona el sistema. Tanto en el sistema regional americano como en el sistema ONU, que es un sistema incluso, si quieren, más expandido, porque tiene muy diversa normativa, tiene muchos órganos diferentes que actúan con diferentes competencias. Entonces, bueno, no es que los vamos a ver súper en detalle, la idea es que nosotros queremos es que ustedes se vayan con una noción de cómo funciona ese sistema regional. Básicamente, se los voy a hacer muy sencillito, miren así. Bueno, yo considero que se me violó X derecho en mi estado, en Argentina, ¿no? Hago todo el proceso para que el que nosotros vimos, el de garantías, ¿vieron? O sea, el que, por ejemplo, empiezo con un recurso de amparo sobre tal tema, ¿no? Termino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entiendo que no se me resolvió de acuerdo a las nociones actuales del derecho internacional de los derechos humanos, y como Argentina es parte de alguno de los tratados que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estas 2 o 3 clases que tengamos, recurro a una instancia internacional. Nuestra idea es que ustedes sepan básicamente a qué instancia internacional se puede recurrir de acuerdo al caso, de acuerdo a qué derecho sea, qué efectos tiene y qué requisitos se deben cumplir, ¿no? ¿Sí? ¿Les suenan casos del derecho de órganos internacionales contra Argentina? ¿O contra otros países por ahí? Lo de Bachelet, por ejemplo, contra Venezuela. Muy bien, ese es uno. ¿Algún otro? Yo mientras, ya que tengo la posibilidad de hacerlo, voy a agarrar otro librito mientras ustedes piensan algún caso. ¿Algún otro? ¿Se acuerdan de Walter Bulacio? ¿O les suena? Sí. Sí, fue un chico de que la policía tuvo un problema en Ingeniero Bus, que creo que era. Sí, de ahí se acuerda. Sí. Exacto. Se los nombro
para que les vaya sonando. Este es un librito también muy lindo, muy lindo digo yo. Muy práctico, que trata los casos argentinos ante la Corte Interamericana. Algunos casos, no todos, pero los más resonantes. No, les preguntaba esto porque los efectos que ahora quería decir esto antes que nada. Cuando yo les contaba que el derecho internacional de los derechos humanos revolucionó la noción de derecho, básicamente tiene que ver con estos temas que vamos a tratar nosotros, porque antes de que se creara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de los tratados de ONU, ninguna persona se le ocurría que podía demandar a un Estado ante un tribunal internacional personalmente, ¿sí? Ante un tribunal internacional por un incumplimiento de derechos, ¿sí? Porque el derecho internacional era un derecho entre países. Entonces, sí, había casos en que un país podía demandar a otro país, en la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Que se creó, digamos, en la primera década del siglo XX, ¿sí? Y que ahora continúa. Pero ahí son casos de países contra países. Lo revolucionario de los derechos humanos es que convirtió a las personas individuales, a nosotros, que somos los titulares de esos derechos humanos consagrados, en sujetos de derecho internacional. Entonces yo puedo llegar con mi caso ante una corte internacional o ante un comité de un tratado de ONU. Eso vamos a ver esa pequeña diferencia. Eso es lo revolucionario, eso es lo que nosotros queremos que ustedes se vayan sabiendo más o menos con estas bolillas. Una noción básica de que si un Estado no cumple determinados derechos y no los soluciona dentro de su derecho interno a través de un amparo, de una habeas corpus, de una habeas data, las garantías que nosotros vimos, u otro tipo de procesos, bueno, podemos, si el derecho violado es parte de las obligaciones que ese Estado tomó en algún momento, podemos llegar a una instancia internacional. ¿Se entendió más o menos? Hice una ensalada ahora lo último, pero... lo que pasa es que por un lado les quiero adelantar algo de lo que vamos a ver para entusiasmarlos y entusiasmarlas, pero por otro lado tampoco les quiero spoilear mucho, ni me quiero meter en cuestiones que por ahí lleva un poquito más de tiempo desarrollar. Pero bueno, si les parece bien, yo hablo con Soraya y con el doctor Jiménez. Si ellos no tienen ocupado el lunes, lo tomo yo, ¿sí? Si no, igual nos vamos a ver el jueves, y si no, reprogramaremos la clase para la otra semana. Vamos a tener tiempo, no se preocupen, vamos a poner todas las clases que sean necesarias para llegar bien. ¿Sí? ¿Les parece? Y Sí, no hay problema. Sí, perfecto. bueno, y los libero ahora que ya hicieron el aguante un montón de tiempo. De nuevo les reitero las disculpas del caso. Pero bueno, son casos muy lindos. Y es más, si les suenan casos, perdón, yo no te completé, Mario, lo de Bachelet es un órgano del sistema ONU que pone el acento sobre un país que forma parte del sistema. Entonces son formas también de monitorear, se llama así, de monitorear cómo los países cumplen sus obligaciones ante sus habitantes, ante sus ciudadanos, pero obligaciones que tomaron en el derecho internacional, ¿sí? Y obligaciones que tomaron con otros países. Melissa. Sí, profe, yo le quería consultar si en alguna de las clases podíamos ver ejemplos sobre las garantías o en qué casos aplicarían, porque como que me está costando un poco, más que Dale. nada el caso práctico y todo eso. Así que, Buenísimo. Sí, vos sabés que el otro día yo me había quedado con esa idea, porque les había comentado que por ahí hablábamos, o yo pensaba más en ver, en evaluar
el tema de las garantías con casos y no lo continuamos. Así que está bueno, Melissa, lo voy a tomar y lo podemos hacer, sí. Dale, buenísimo, gracias, profe. ¿Eh? Y si me olvido, me lo vuelven a recordar. Dale, Porque gracias. por ahí yo me entusiasmo preparando la clase que viene con este tema, pero podemos hacerlo en paralelo, ¿sí? No hay problema, me parece. ¿Carlos? No, para que no se olvide subir los power esos que vimos que estaban ahí pendientes. Que son guías de Tenés estudio. razón. Sí, dale. Ahí vamos anotando. Power y ejemplos. Y volvimos al 2021. Volvemos al 2021, tal cual. Pero bueno, nada, nosotros nos adaptamos a todos. Este grupo ya resistió un montón de cosas. Ya pasó el primer parcial, ya. En la facultad el frío era importante, era muy grande. No. Tengo la voz destruida. No, es que realmente a mí me pasaba que por ahí iba y daba una clase y lo podía aguantar 1 hora y media. Ahora, si ustedes tenían 2 cursadas seguidas, no sé cómo aguantaban, era tremendo. Nosotros con Ernestina estábamos en obligaciones y salíamos duros de obligaciones y llegamos ahí. No era. No, está claro. Pero aparte lo podemos suplir. Acá, digamos, ya todos más o menos conocemos el sistema, salvo hoy, bueno, que tuvimos un problemita puntual, pero más mío que otra cosa. Así que no se preocupen. Manejémonos así por ahora, pero posiblemente dentro de un par de semanas ya esté solucionado, la semana que viene o la otra, seguramente una solución le van a encontrar porque ahora se pusieron todos en sintonía, así que sí, eso es. Vale. Exacto. Así que seguramente vamos a encontrarlo. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp de la cursada, suyos solos? Sí. ¿Les molesta sumarme a mí? De última hagan un grupo si quieren, aparte, digamos, para poder hablar mal de los profesores libremente. No, pero digo a la función, por la cuestión operativa, porque a mí me resulta difícil. Los chicos del Zoom hay que hablar con Jessica o con el Zoom. Ahora yo mando un mensaje y le digo que lo agreguen, profe. Pero es el grupo de estudiantes. Claro, ese grupo Stitch es el de la cursada de la exposición. Bueno. Igual, bueno, les tengo que pasar obviamente bueno, ellos me preguntan, digamos, el contacto del centro. Los powers se pueden subir ahí también, porque ahí muchas veces nosotros compartimos cosas. Bueno, por eso, porque no descartemos, no es que no vamos a usar la plataforma, pero a veces la inmediatez de esta vía, y a mí lo que me complicaba era por ahí yo le tenía que avisar a los chicos para que le avisen, nada, por ahí si es más directo, no. Si quieren, si no quieren, no, obviamente que eso es parte de lo que a ustedes les sirva. ¿Sí? No hay queja contra la comisión. No hay problema. ¿Cómo? No hay queja contra la comisión esta. Total, ustedes saben que si tienen que hacer la queja y nosotros no nos tenemos que enterar, de última la hacen en otro grupo. No hay problema. Bueno, hagamos así entonces. Vemos si es este lunes o el próximo, pero de última el jueves 9 nos estamos viendo, ¿no? En el peor de los casos nos vemos el jueves 9. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Listo, profe, ahí lo agregan al grupo. Dale, gracias. Listo. Que Chao, tengan una buena noche. Chao. Chao, saludos. Chao. Chao.